Seguimos con arquetipos de personajes, ya de cara a lo que es los últimos arquetipos que Chris Padmore comparte en su libro. Estos ya no son tan conocidos y son un poquito más interesantes y vas a aprender mucho más quizás que con los anteriores. Mi querido viajero, soy Sergos de Remas y en este videoblog te voy a compartir estos arquetipos mientras avanzo en una de mis ilustraciones. Y después de escuchar este videoblog conocerás mucho mejor pues qué otro tipo de personajes puedes incluir en tu novela para que sea todo más dinámico, más heterogéneo y para que de alguna manera, desde el principio, tus personajes le resulten familiares a tus lectores, lo que hace siempre que tu libro sea mucho más preferido por ellos. Si todo eso te interesa, mi querido viajero, este videoblog es para ti. Hemos hablado en vídeos anteriores de el héroe, el antagonista, el mentor, y nos quedamos con el metamorfo. Te recomiendo que le eches un vistazo a esos vídeos, empezando por el héroe, para que vayas tomando nota de qué hemos visto y qué no, y es lo que nos falta por abordar. Otra aclaración que me gusta hacer en todos los vídeos, sobre todo para el que sea nuevo, para que quizás lo malinterprete, como le pasó a una profesora a la que una vez le hice una tesis en un máster de arte e investigación que hice, que es que estos arquetipos no están grabados en piedra. Los puedes mezclar, los puedes ignorar, puedes meterlos todos, puedes hacer mezclas de varias cositas, puedes hacer muchos giros de tuerca con estos arquetipos, puedes hacer todo tipo de cosas. Lo importante es que tú comprendas que son herramientas que, igual que en una obra de bricolaje, puedes usar o puedes no usar. La decisión es tuya como autor de la obra. Sin más preámbulo, ¿qué arquetipos nos quedan por ver? Nos queda por ver el guardián del umbral, el tunante y el heraldo. De todos estos, el que me parece más arcano, más interesante, es el guardián del umbral. Hay una lectura sempiterna que se recomiendan estas cosas y de la que curiosamente no he hablado tanto en estos vídeos, que es el héroe de los 1000 rostros de Joseph Campbell. Ese libro a mí me encantó, pero me sorprendió hasta qué punto muchas de las partes del libro son verdaderas pajas mentales de Joseph Campbell. No lo digo a malas, digo de que se pone a hablar de cosas muy espirituales y muy arcanas, que luego pues a otros les da pie para hablar de magufadas. Pero fíjate, y no te sorprendería cuando lees El héroe de las 1000 caras de Joseph Campbell, el libro, hasta qué punto hace verdaderas suposiciones muy enfocadas a lo espiritual. De hecho, hasta cierto punto ya no son tan científicas, ya no son tan rigurosas, pero no por ello son menos valiosas, porque piensa al fin y al cabo que cualquier novela es ficción. Y si tú, desde cierto punto de vista, llevas la ficción como una propia ficción, una metaficción, ya partes para mí con el enfoque adecuado. Esto no es una realidad, no estás escribiendo la realidad. Para eso están las novelas históricas, para eso están los documentales, los libros de historia. Tú, como escritor de novelas, estás escribiendo una ficción. Y el guardián del umbral, en el libro de Campbell, es una figura tremendamente ambigua. Es una figura tremendamente casi como simbólica. De hecho, el guardián del umbral no tiene ni por qué ser un personaje. El guardián del umbral puede ser un acontecimiento. Es la primera desgracia, el primer reto, el primer desafío al que se enfrenta el héroe. Es esa cosa peligrosa, esa cosa que le hace ver claramente, ya con pruebas, con hechos, de que ya no está en su aldea. Ya no es Simba cuando era un cachorrito cantando y bailando en la sabana, metiéndose con Zazu. No es Bambi protegido por su mamá. No, el guardián del umbral es cuando, pues hablando de ese ejemplo, llega el cazador y se carga a la pobre madre de Bambi. Perdóname si te destripo esa película de a lo tonto casi ya 80 años. Pues para Bambi, en esa película, el guardián del umbral es ese acontecimiento. A ver, obviamente no siempre tienen que ser acontecimientos. Un ejemplo que puse en un short muy exitoso fue el Nazgûl. El Nazgûl, o los jinetes negros en la Comunidad del Anillo, son el guardián del umbral de Frodo y compañía, porque son ese primer reto, ese primer desafío que empieza a perseguirles, que empieza a ponerles en peligro, y que es lo que hace que, por ejemplo, en la película de Peter Jackson, que me las he vuelto a ver hace poquito afortunadamente, hace que Pippin se cosque, más bien Merry, se cosque de que Frodo está haciendo algo más que dar un paseo por los exteriores de la comarca. Frodo está haciendo algo importante y le están persiguiendo. Guardianes del umbral hay muchos en mogollón de películas. En Matrix, el primer encuentro con el agente Smith es para el señor Anderson, que luego será Neo, el guardián del umbral. Es el personaje que curiosamente le hace darse cuenta de que está en una simulación. Ya todo eso le lleva a otras amenazas. Luego Smith se convertirá más en antagonista que en guardián del umbral, pero ese primer encuentro con los agentes es lo que en Matrix equivale al guardián del umbral. En las películas de superhéroes o en las historias de superhéroes, el villano físico, ya sabes que está el villano y el archivillano,
es un poco ese guardián del umbral. En muchos cuentos es ese ogro, ese gigante, ese troll que custodia algún puente y que en un momento dado pues sorprende a los héroes, sorprende a los protagonistas y les pone ese primer reto. En mitología podríamos tener a la Esfinge, a la que si mal no recuerdo se enfrentó Teseo, o esos primeros viajeros como Caronte, el protector de la laguna Estigia, que es el que ya directamente te envía a otro universo. Muchas veces Camel habla de pasar de un mundo a otro mundo. El Demogorgon en Stranger Things, en la primera temporada, es un poco guardián del umbral, porque no es como tal la amenaza, no es como tal el antagonista, ese papel lo funge más el Dr. Brenner, pero el Demogorgon es además el primero de muchos monstruos que vamos a ir viendo a lo largo de las temporadas, que si los Demoperros, que si la Azotamentes, que si Vecna. El Demogorgon es como la primera amenaza, el nivel 1. Y sí, esto es muy videojueguil. Es un poco lo primero a lo que te enfrentas, un poco para ver qué tal lo llevas, para ver cómo espabilas. Muchas veces el guardián del umbral también hiera al héroe. Le arranca una mano, le provoca una herida, implica pagar un precio. Piensa en Caronte cuando, por ejemplo, lleva a Orfeo al más allá, le pide ya una canción y Orfeo tiene que cantar. En Beren y Lúthien, en el Silmarillion de Tolkien, Lúthien tiene que cantar ante Morgoth. También es capturada. Hay de hecho incluso la posibilidad de que te encuentres en tu historia con varios guardianes del umbral en según qué fase de la historia estés. Lo importante es, para que te quedes ya con un resumen de todo, con una síntesis, que el guardián del umbral sea el evento, el personaje que lo cambie todo. Personaje, el evento que marque un antes y un después. Vuelvo a El Rey León, que lo mencioné pasada. El guardián del umbral de Simba es su encuentro con las hienas. Porque para empezar, a ella era un intento de asesinato por parte de Scar para quitarse al heredero de su hermano Mufasa. A ella, aunque Simba sale airoso, sale indemne y siendo un poco niño, tiene que si se piensa que Mufasa le va a echar la bronca, pero luego tienen esa reconciliación y ya Mufasa le explica lo de los reyes del pasado. Quieras que no, ha corrido peligro. Y quieras que no, ya le ha enseñado otras partes del mundo que están fuera más allá de las tierras del reino, y también de alguna manera es la primera manipulación que Scar ejerce sobre Simba. Esa primera incursión al cementerio de elefantes es el guardián del umbral del Rey León, que perfectamente, si te das cuenta, la muerte de Mufasa, para no si te destripo otra película en la que la muerte no es para nada un secreto, es también el guardián del umbral tocho tocho. Es ya cuando Simba empieza su transición de niño a adulto y a comprender la moraleja y la enseñanza de la historia del Rey León. Y ojo, si quieres cambiar Rey León por Kimba, León Blanco, adelante. Yo es que no he visto el León Blanco, no sé qué partes están, qué partes no están, pero es que creo que las virtudes del Rey León por sí mismas es que perfecciona mucho la historia, ya sea que se inspire en Hamlet, que copia a Kimba, el León Blanco, da lo mismo. Creo que la forma, la narrativa, el cómo te presenta las cosas el Rey León, para fines de este vídeo, es el que mejor nos ejemplifica lo que te quiero contar. Ya te digo, Caronte es otro muy buen ejemplo. Caronte te lleva a la laguna Estigia, te lleva al reino de los muertos, pero tú le tienes que pagar una moneda. Hay un precio, hay un algo, y encima hay una transición del mundo de los vivos al mundo de los muertos. Quédate con eso. Si analizas muchos cuentos clásicos, te encontrarás con muchos guardianes del umbral. Si ves muchas películas con la primera escena, te darás cuenta de que es un guardián del umbral. Y creo que es muy interesante siempre meterlo para que de alguna manera el lector ya discierna de qué pie cogea tu historia, qué se puede esperar y qué no se puede esperar. Aquí lo interesante, mi cribajero, para que nos quede claro a todos, si te ha quedado claro, valga la redundancia, es que me dejes en comentarios ejemplos de guardianes del umbral que se te ocurran. En tal película, en tal cuento, en tal videojuego, Y así me quedará claro que te ha servido. Y así luego lo aplicas a algún libro, algún relato, algún lo que sea, pues déjamelo en comentarios. Y hasta aquí por hoy, creo que queda bastante claro. Recuerda que nos queda hablar del heraldo y del tunante, que no sé si los combinaré en un único vídeo, no sé si el tunante era un vídeo más cortito porque se explica rápido. Pero si quieres conocer el resto de arquetipos de personajes, si quieres saber cómo escribirlos, cómo aplicarlos a tu novela, si en general quieres escribir tu libro y vivir de la escritura, este canal es para ti. Todos los días en el canal que hay contenido de alguna clase, sea en formato short, en videoblog, en análisis de guión. Hace poquito he hecho un análisis del final de Stranger Things, con lo cual si todo eso te interesa, este canal es para ti. Si te gusta el cine, que he hablado mucho de cine en este vídeo por obvias razones, pásate por mi canal Pelis con Amigos, donde también subo reseñas y noticias. Y si quieres aprender a dibujar, da la casualidad que quieres, en Dibujo como Nadie también te enseño. Y si cualquiera de los proyectos que hago, de mis dibujos, de mis relatos, de mis vídeos, te mola, conviértete en mecenas de Patreon, que es lo que me permitirá monetizar esto antes y convertirlo en mi modo de vida
y poder dedicarle más tiempo a esto, ayudarte a ti a escribir, a dibujar, a lo que sea. Y nada más que añadir, porque ahora lo que tienes que hacer es sacar tiempo para escribir. Déjame tus preguntas, eso sí, querido viajero, por si alguno ha quedado claro, y que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma Nimetus.